Muy buenos días. Soy el pastor Jorge de Casanova con un lunes más de reflexión. Quisiera empezar pidiéndoles disculpas. Parece que la semana pasada el video salió de muy mala calidad y la verdad que siempre lo reviso antes de colgarlo, pero ese video lo hice antes de salir a Europa a dar una serie de conferencias y estaba bastante atareado y no tuve oportunidad de revisarlo. Mil disculpas para aquel puñado de hermanos que fielmente me siguen, ¿no? Bueno, habiendo pedido las disculpas del caso, déjenme empezar con el tema que nos ocupa en el día de hoy. Ha habido una larga batalla, no sé si batalla sería la mejor palabra para usar, pero entre la teología, aquellos que creemos en un ser superior y aquellos que sostienen que Dios no existe. Y se basan en la ciencia. Esta batalla tiene ya 400 años de existencia. Ya es clásica la controversia entre Galileo, ¿no? y la ciencia de ese entonces, y la religión de ese entonces, quise decir. Entonces, la verdadera ciencia y la verdadera fe no tienen por qué estar en controversia, pero he enseñado ciencias por muchísimos años y entonces me encuentro en una posición, si se quiere, privilegiada para poder tratar el tema. Eh, Veo que a lo largo de los siglos se ha tratado a los hombres de fe, a las mujeres de fe, eh, por la ciencia, por la gente que sostiene puntos de vista científicos, se nos ha tratado de ignorantes, ¿no? Como que la ciencia lo explica todo. Y esto dista mucho de ser cierto, muchísimo. Y se piensa erróneamente que el científico, los científicos en plural, pues no creen, que son ateos, cuando en realidad más de la mitad de los científicos son creyentes. No digo que crean necesariamente en el Dios verdadero, en el Dios revelado a través de las escrituras y a través de la naturaleza y revelado a través de su Hijo Jesucristo. No estoy diciendo eso, pero son personas que, aunque haya científicos que sí se identifican con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, con nuestro Dios Jehová, Yahvé, por lo menos creen en un ser superior. El camino de su ciencia los ha llevado muchas veces del ateísmo que sostenían a, al deísmo, ¿no? Creen en un ser supremo. Entonces, aquella idea falaz de que los científicos no creen. No, todo lo contrario. Los científicos creen en el 51% de los casos. Hay un 47%, solo 47% de científicos que se consideran ateos. Bueno, así como decía, la verdadera fe y la verdadera ciencia
no tienen por qué estar en controversia. Y hay dos campos claramente definidos de la ciencia que están llegando a la misma conclusión. No, el campo de la biología, por ejemplo, está cada vez convencido o convenciéndose de que la vida como tal, todos los fenómenos que tuvieron que ocurrir para pasar de lo inanimado a lo animado, no puede ser explicado. O sea, no hay ciencia que explique el paso de lo inanimado a lo animado. Y entonces, más y más biólogos moleculares están llegando a esa conclusión de que no hay manera que el azar haya dado como consecuencia la vida. No. Aún los organismos más simples, organismos de una sola célula, unicelulares, tienen una complejidad enorme que el ser humano jamás va a poder llegar a comprender, ni mucho menos a elaborar. No se ha podido con toda la ciencia que hay a nuestra disposición, nadie ha podido hacer una sola célula. Se han hecho experimentos enormes para tratar de crear vida. Y hay experimentos que lo único que han logrado a través de su teoría del caldo caliente, lo único que han logrado es crear ciertas estructuras que se llaman aminoácidos y nada más. ¿Y qué es el caldo caliente? Bueno, ellos dicen que la Tierra estaba cubierta de agua y había lo que se llama el chón, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y cayó un rayo y ese rayo formó los aminoácidos y los aminoácidos formaron péptidos y los péptidos formaron polipéptidos y los polipéptidos formaron proteínas y las proteínas formaron a las primeras células u organismos unicelulares. Esto nunca se ha podido hacer. Se han gastado, no digo millones, billones de dólares tratando de crear vida a partir de materia inerte. Otro campo de la ciencia es el estudio del cosmos. Cómo se ha formado este universo. Estoy preparando una presentación de PowerPoint sobre el tema, ¿no? Y realmente la cantidad de fenómenos que tuvieron que darse para que el universo apareciera es infinito. Infinito. Y repito, más y más científicos dicen, no, acá ha habido por lo menos un diseño inteligente. Un diseño inteligente. Si yo me encuentro un reloj en el desierto, tengo que pensar que alguien lo construyó. Yo no puedo pensar que ese reloj, por más que pasaron miles de años, ese reloj se formó solo. Y hay un diseño inteligente, definitivamente. La Biblia nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Estamos tan acostumbrados
a ver las maravillas que como que nos hemos insensibilizado a lo que vemos y a lo que vivimos. Nuestro hígado cumple con 500 funciones químicas. 500. Pero alguno dirá, pues yo no soy médico, no soy biólogo, yo no tendría por qué saber eso. Bueno, se lo estoy diciendo. Pero hay cosas que nosotros vemos. Nosotros vemos caminando por las calles. Vemos pájaros, vemos árboles preciosos, vemos flores, olemos eh, fragancias tan gratas cuando pasamos por el medio de unos rosales. No, entonces, ¿cómo negar? ¿Cómo negar? Y repito, acá no se trata de convencer a alguien, por lo menos en este momento, ¿no? Convencer a alguien de adoptar cierta religión. No. Lo que estoy tratando de hacer es mostrar que toda persona inteligente tiene que aceptar que hay un Dios, que hay un Dios que lo ha creado todo y que ese Dios es la mente más sabia, más inteligente que existe. Se nos ha querido vender la idea y es parte fundamental del materialismo, del comunismo, de que el mundo siempre existió. Y si el mundo siempre existió, entonces no es necesario un creador, porque siempre existió. Hay teorías como la del Big Bang que demuestran de una forma palpable que este universo tuvo un comienzo, tuvo un comienzo. Y cuando leemos eso en el Génesis, en el principio creó Dios. Bereshit bara, en el principio creó Dios. Entonces nos damos cuenta que la ciencia y la fe están llegando a la misma conclusión, que este mundo fue creado. Fue creado. Este mundo no estuvo siempre. Y entonces si el mundo fue creado, entonces este Big Bang, que en algún momento podríamos desarrollarlo, pero este Big Bang explica lo que hace miles de años Dios ya reveló a través del primer verso del Génesis. El tema, el tema es apasionante. Solamente quiero terminar diciéndoles que ha habido gente por siglos que se ha escudado a través o detrás de la ciencia, del escudo de la ciencia. No, yo no creo en Dios porque la ciencia tiene la explicación y esto. Ya la ciencia no puede ser jamás un escudo para no creer. Yo diría todo lo contrario. La ciencia es un camino que está señalando con claridad meridiana que Dios existe y que Dios es el creador de los cielos y de la tierra y todo lo que en ella hay. Muchas gracias, que Dios me los bendiga. Quizá la próxima vez voy a contarles un poco de mi viaje. Yo creo que por hoy los he aburrido suficiente. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias. Yo estoy tan agradecido por aquellos pocos que me siguen. Y realmente eso compromete mi gratitud.
Ya tengo más de un año transmitiendo y hay hermanos, hermanas muy fieles que me siguen. Yo les agradezco mucho. Y son ustedes como perlas, valiosos pero escasos. Que tengan una semana de mucha bendición. Muchísimas gracias y el Señor me los bendiga ricamente.